Amén, hermano Ramiro, Dios lo bendiga y Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, que están conectados ahorita en este momento, y que Dios bendiga el mensaje, Dios bendiga a las personas que lo escucharán después este mensaje. Voy a estar usando solamente el verso 24 de ahí de verso 24 del Evangelio de Juan, del capítulo 5, el pasaje que leyó el hermano Pablo. Voy a dar lectura a este versículo, es el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 24. Entonces voy a dar lectura a este versículo. Dice la palabra de Dios así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Voy a leerlo una vez más. Dice así la palabra del Señor. Dice: de cierto os digo. Y hay que notar que el Señor Jesucristo enfatiza en que es la verdad. Dice de cierto y luego vuelve a decir de cierto os digo. Enfatiza en que esto es una verdad indiscutible, una verdad que no se le puede dar ninguna duda, no se puede cuestionar. Claro que toda la palabra de Dios no se puede cuestionar, no se debe de cuestionar. Toda la Biblia es la verdad, pero por alguna razón el Señor Jesucristo hace énfasis aquí para enfatizar de que esto es muy importante. Dice: el que oye mi palabra, escuchar su palabra, y cree al que me envió, creer a Dios el Padre, dice, tiene vida eterna. La vida eterna no tiene fin, es eterna. La palabra en sí lo dice. Y luego dice, y no, hay un rotundo no, un negativo de venir a la condenación. Dice, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Se traslada la persona de la muerte, no muerte física, sino muerte espiritual, aun cuando tenemos vida física, como nosotros tenemos vida física, y como las personas que aún viven en este planeta Tierra, que caminan, que respiran, que su corazón les palpita, tienen vida física. Pero la palabra de Dios nos enseña que cuando una persona está en sus pecados, que no ha tenido ese encuentro personal con el Señor Jesucristo, dice que está muerto en sus delitos y pecados, aunque hable, aunque respira, aunque tiene vida física. Pero la palabra de Dios lo denomina como una persona muerta espiritualmente. Solamente cuando venimos al Señor Jesucristo es que Él nos da la salvación, nos da la vida espiritual. Entonces dice el Señor que en ese momento, cuando la persona cree en la palabra de Dios, recibe a Jesucristo como su Señor y su Salvador, porque ha creído en su palabra, ha creído en Dios el Padre, dice, pasa de muerte a vida. Y dice, no vendrá condenación, ahora tiene vida eterna. Y eso es lo que Dios hace en cada persona que le entrega su vida a Jesucristo, pidiéndole perdón por sus pecados y aceptando a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Vamos a hacer una oración, hermano. Padre, estamos, Señor, delante de su presencia, dándole gracias por su amor, por su misericordia, por su paciencia, y pidiendo perdón, Señor, por nuestras faltas, por nuestros pecados, Señor, y poniéndonos en sus manos para que usted, Señor, use este tiempo para honra y gloria suya, y para que aquellas personas que escuchen esta palabra suya, este mensaje, Padre, que Dios
usted, el Espíritu Santo, toque esos corazones. El propósito es la salvación de las almas, la edificación de la iglesia y la bendición, Señor, para cada uno de nosotros, los que estamos en este momento conectados. Padre, a usted le damos gracias, le damos honra y le damos gloria en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, por lo tanto, por este versículo, quiero comenzar haciendo la pregunta. ¿Tú tienes vida eterna? ¿Tienes vida eterna? Esto es bien importante. Una persona que no tiene la vida eterna en sí, bueno, está en riesgo de morir e ir a la condenación, o está en riesgo de ir a la condenación si muere. Cualquier persona, todos podemos morir en cualquier momento, pero si la persona no tiene la vida eterna, pasa a la condenación, y eso es lo que vamos a estar analizando, vamos a estar viendo a través de este versículo que se leyó. Ahora, habrá personas que no entienden a esta pregunta. Puede haber personas que no entienden la pregunta, o tal vez no les importa, especialmente cuando uno está joven. Dice, ahí te oiré en otra ocasión, no me interesa. O tal vez algunas personas no quieren pensar en ello, tal vez por miedo, o porque no le dan la importancia de vida. Algunas personas prefieren evadir este tema, prefieren evadir una pregunta así porque les da miedo, no quieren pensar en la muerte, no quieren ni siquiera que les pase por su mente, pero la realidad, la verdad es que todos un día vamos a morir. Dice la palabra de Dios que está establecido que el hombre muera y después el juicio. Ahora, lo sabemos también por experiencia, porque todos los días mueren personas, todos los días muere gente, y algún día se nos llegará la hora a nosotros, a menos de que el Señor Jesucristo arrebate la iglesia y todos los que somos cristianos nos vamos con el Señor. Ahora, también hay personas que piensan que cuando morimos, ahí se acabó todo, y eso yo lo he escuchado, personas que dicen que no, pues te mueres y se acabó todo y ya listo, la persona simple y sencillamente deja de existir. Pero eso no es así, porque el alma es inmortal, es eterna. Pero para esto necesitamos ver la palabra de Dios. Es bien importante que veamos lo que dice la Biblia. En Mateo 18, 8 y 9 dice la palabra de Dios. Si acaso las diapositivas no la pueden ver, o no se va a cambiar, o se va a tardar mucho porque el hermano Kenneth está fuera de su casa, y entonces probablemente la internet le vaya a estar fallando, pero yo los voy a estar leyendo. Ya está ahí la diapositiva. Dice: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el lago de fuego, o en el fuego eterno. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí? Que si una persona muere en su pecado, esta persona va a ser echado en el fuego eterno. Dice el siguiente versículo, el 9, dice: y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, y esa vida se está refiriendo al reino de Dios, a la vida eterna, precisamente lo que estábamos viendo el versículo 24, que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. Y esa es la condenación, precisamente lo que dice el versículo 24, que dice: y no vendrá condenación. Entonces, el alma sigue viviendo, sigue con vida, es eterna. El alma no perece, no muere, hablando
que no deja de existir. Dice el versículo 41 de Mateo 25, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, vemos aquí que las personas, por haberse dejado engañar por Satanás, por los demonios, estas personas van a ir al fuego eterno, que fue preparado para el diablo y sus ángeles, pero por seguir a Satanás, por seguir a los demonios a través del engaño, las personas irán a estar con él. Ahora, también la Biblia menciona la muerte para el alma, pero está hablando de una muerte espiritual. Cuando la persona muere en sus pecados y la salvación en Jesucristo, esas personas entran a una condenación eterna. En el momento que el corazón, mi corazón, nuestro corazón deja de palpitar, el alma sale del cuerpo, pero ella continúa viviendo. No importando seamos cristianos o no seamos cristianos, el alma sale, porque un cristiano también cuando muere queda el cuerpo inerte, queda donde haya muerto, donde haya caído. Después lo vemos en un féretro, lo ponen en el féretro, después lo llevan a la tumba, lo sepultan, no importa, aunque sea cristiano. Pero el alma ya no está ahí, el alma salió. Y el alma o va al cielo o va al infierno. Ahora, cuando el alma sale de ese cuerpo, está con todos los sentidos o sus sentidos activos, con sus memorias, con sus recuerdos, todo lo va a recordar, con un pleno conocimiento. Y eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, cuando el Señor está hablando de que murió el rico, fue sepultado, murió también el mendigo, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Cuando muere este rico, dice que fue sepultado, pero hay una grande diferencia. Este hombre rico dice, y en el Hades es el infierno, dice que alzó sus ojos, que quiere decir abrió sus ojos. Entonces la persona que muere sin Cristo o que muere en Cristo, el alma sale, pasa a otro lugar. El cristiano, su alma pasa a la eternidad con Cristo, a estar en el reino de Dios, en el cielo glorioso. Pero la persona que muere sin Cristo, esa persona pasa a la condenación eterna. Es un tormento horrible. Y lo vemos aquí por el testimonio de este hombre rico que muere. Dice que en el Hades abrió sus ojos, alzó sus ojos, que es lo mismo, abrió sus ojos. Y dice que estaba en tormentos. Y luego él vio de lejos a Abraham. Notemos que esta persona muere, su cuerpo físico, pero el alma sigue activa, sigue viendo, sigue teniendo, sentía dolor, dice que estaba en tormentos porque está en el infierno y aún está ahí en el infierno. También tiene ojos, mira, dice, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y luego vemos el siguiente versículo, el 24, dice, entonces él dando voces, él hablaba y dijo, Padre Abraham, conoció a Abraham. Entonces vemos aquí que este hombre rico tenía conocimiento, tenía sus memorias, tenía sus sentidos activos. Sabía o reconoció a Abraham, me imagino que había escuchado de él, pues este hombre debe de haber sido judío, sabía que Abraham era su ancestro y lo ve, lo reconoce. Tenía, yo creo que una
sus sentidos aún más, con más poder que los de nosotros. Nosotros estamos en un cuerpo y está limitado. Este hombre reconoció a Abraham. Y luego dice, pide de misericordia. ¿Por qué? Dice, está atormentado. Reconoció también a Lázaro, dice, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. O sea, esta alma, era la que estaba en el cuerpo de aquel hombre rico, veía, abrió sus ojos, sintió los tormentos, podía ver, reconoció a Abraham, reconoció a Lázaro, pudo hablar, dio voces, gritó, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Estaba siendo atormentado, sentía dolores. Dice, envía a Lázaro, él pide misericordia. Dice, para que refresque mi lengua. El hombre pues tiene lengua, esa alma es similar o es igual a nuestro cuerpo físico. Tiene lengua, habla, mira, tiene ojos. Y luego dice, porque estoy atormentado en esta llama. Versículo siguiente dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Note que Abraham también sabía de la vida de este rico, aunque no estaban juntos, no estaban cerca. De seguro Abraham ya no existía, hablando físicamente, estaba con el Señor, pero Abraham sabía lo que este hombre había vivido, cómo había vivido. Dice, acuérdate que recibiste bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Ahora el versículo 26, versículo siguiente dice, además de todo, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Son dos lugares totalmente distintos. Uno es de tormento y el otro es de consolación, de paz, de gloria. Un lugar precioso, hermoso. Muy bien. El siguiente versículo, el versículo 27 dice, entonces le dijo, te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Este hombre rico recuerda que tenía su casa, tenía su padre, tenía su familia. Versículo 28 dice, porque tengo 5 hermanos para que les testifique. Note usted que también sabía que había quienes le testificaban, de seguro a él le testificaron, él escuchó el mensaje para evitar que él fuera al infierno, pero lo rechazó. Lo rechazó y por rechazar ese mensaje, desafortunadamente el hombre pasó a vivir o a estar por toda la eternidad en un lugar espantoso, tormentoso, horrible, y tan solamente por haber rechazado el mensaje. Bueno, pues ahora él se recuerda de todo eso y dice, tengo 5 hermanos. Se acordaba de sus hermanos, se acordaba de que había quien le podría testificar. Dice, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Él sabía que si ellos recibían la palabra de Dios, el mensaje de Dios, evitarían el llegar a ese lugar horrible. Mire, qué cosa más horrible le puede pasar a un ser humano o a los seres humanos. Cerrar sus ojos aquí en este planeta Tierra. Vamos a suponer que uno va y se acuesta. Todos los días nos acostamos a descansar, a dormir. Cierra los ojos y si la persona no está en Cristo, no tiene la salvación, no tiene la vida eterna, al abrirlos, si acaso esa persona muere en esa noche, qué espantoso será abrirlos en ese lugar
del infierno, de la condenación eterna, donde ya no habrá más oportunidad para salvarse, para salir de ahí. Por esa razón se predica la palabra de Dios, para que la gente no vaya a ese lugar de tormento. Este hombre rico le dice a Abraham: envía a Lázaro a la casa de mi padre, porque ahí tengo 5 hermanos, para que no vengan a este lugar de tormento. Bueno, Abraham le da unas respuestas ahí, dice: bueno, allá está Moisés, los profetas, óiganlos a ellos. Pero como para este hombre rico no fue suficiente, no le fue suficiente, porque no quiso escuchar, porque rechazó el mensaje. Dice: no, padre Abraham, pero si alguien de entre los muertos, o sea, en otras palabras, si alguien del infierno se levantare y va, entonces se persuadirán, entonces creerán. Abraham le dice: si no quieren escuchar a Moisés, a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque un muerto se levantare de entre los muertos. Así de que es bien importante que pongas atención al mensaje de la palabra de Dios. Hoy en día, si tú no tienes la salvación, si tú tienes la duda de tener la vida eterna, necesitas poner más interés en esto, porque tú no sabes cuándo el Señor te quita la vida, porque la vida es de Dios. Él nos la prestó y nos la dio, nos la prestó para que le glorifiquemos a Él, para que seamos para alabanza de su gloria, no para que la vivamos como a nosotros nos parece mejor, como nosotros creemos que debemos de vivirla, porque somos creación de Él. Todos, inconversos, cristianos, si tienes vida eterna, si no la tienes, si estás en camino a la condenación, eres creación de Dios. Y Dios te hizo con un propósito. Si tú rechazas el propósito de Dios y llegases a morir, pues no vas a poder evitar el ir a ese lugar espantoso de tormento. Por eso se predica el evangelio, por eso se predica la palabra de Dios. Bueno, ahora, cuando la palabra de Dios está hablando del infierno o la condenación, el Señor Jesucristo se refiere, cuando habla de la muerte, está hablando de una muerte espiritual. No está hablando de la muerte de que esa alma deja de sentir, porque ya lo vimos en la escritura. Este hombre rico, si tú quieres después escudriñarlo más profundamente, más a fondo, vas a ver que ese hombre rico muere en sus pecados, pasa a un lugar de tormento. El alma sigue sintiendo, sigue teniendo los sentidos bien despiertos, y la muerte es física. Cuando la persona muere, muere el cuerpo, pero después va a resucitar, pero eso será al final. Ese ya es otro tema. Ahora, cuando el Señor habla de la muerte en Ezequiel capítulo 33, versículos 8 y 11, está hablando de una muerte espiritual, que significa estar separado de Dios en el lugar de tormento toda la eternidad. Por ejemplo, dice aquí: cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás. Aquí esa palabra de muerte o morirás se está refiriendo a la muerte espiritual. Y por eso en un principio dije que la palabra de Dios en Efesios dice que todas las personas sin Cristo, que no han tenido ese encuentro personal con el Señor Jesucristo, que no han nacido de nuevo, están muertos espiritualmente. Entonces dice aquí el Señor en este versículo 8: cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por sus pecados, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Por esa razón nosotros tenemos que hablarles a las personas, tenemos que dejarles saber, porque de la muerte espiritual en la cual viven los impíos, los que han rechazado a Jesucristo, pasan a la muerte eterna en el infierno. El cuerpo se queda,
pero el alma se va, alma muerta, y pasa a la muerte eterna en el infierno. Ahora, el siguiente versículo, el 9, dice, y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte, o de su mal camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Ahora, aquí la palabra de Dios, Dios hablándole al profeta Ezequiel, diciéndole que les amoneste a esas personas que están viviendo una vida impíamente, amonéstales para que se libren de pasar a la muerte eterna. Y ese es el propósito. Ahora, la siguiente diapositiva, ahí en Apocalipsis 20, 11 al 15, la palabra del Señor, ahí dice, y vi un gran trono blanco, y aquí ese trono blanco es a donde van a ir todos los que rechazaron al Señor Jesucristo para ser juzgados. Note usted que dice el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice, vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, pues Dios, el Señor, el todopoderoso Dios, dice, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. La tierra desaparecerá, el cielo este que está debajo de la atmósfera desaparecerá. Entonces dice, y ningún lugar se encontró para ellos. Van a pasar a un lugar donde no sabemos. La escritura no nos lo dice, pero sí nos dice que la tierra y el cielo se van a desaparecer. El siguiente versículo 12 dice, y vi a los muertos. Note usted que aquí menciona la palabra muertos, grandes y pequeños, ricos, pobres, abogados, personas sin estudio, que tal vez nunca estuvieron en la escuela o estuvieron solamente algún año, 2 años o la primaria, pero personas muy preparadas, muy estudiados, ingenieros, lo que hayan sido, no importa, gente millonaria, gente billonaria o gente muy pobre que tal vez toda su vida padeció de necesidades, pero grandes y pequeños estarán ahí. Dice, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. O sea que todas las personas que rechazan al Señor Jesucristo, no importa, sean billonarios, sea lo que sea, tendrán que pararse delante del Señor. Y luego dice, y los libros fueron abiertos. Los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Entonces, ese libro de la vida es la vida personal de cada quien, que cómo la hayan vivido, lo que hayan hecho. Todo estará ahí escrito. Toda la vida, lo que hicieron, malo, bueno, lo que hayan hecho, ahí va a estar, ahí estará escrito, ahí se va a presentar, ahí se va a abrir ese libro. ¿Cuáles son los libros que se abrirán también? La palabra de Dios, la Biblia. Y nadie, absolutamente nadie, podríamos obedecer a la palabra de Dios. Por eso necesitamos un Salvador, el cual es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque aunque hayamos pecado, aunque hayamos quebrantado la ley de Dios, pero Él para eso murió, para salvarnos de la condenación eterna. Necesitamos a Jesucristo. Él sí vivió una vida perfecta y murió como el sacrificio perfecto para darnos a nosotros la salvación y la vida eterna. Bueno, estas personas, como rechazaron la salvación en Cristo Jesús, se pararán delante de Dios. Su vida se va a presentar o se va a abrir en ese libro. Los libros, la palabra de Dios se abrirá. Y luego dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Sus obras es el libro de su vida. Los libros es la palabra de Dios y serán juzgados de acuerdo a todo esto. Entonces, como van a ser juzgados y ellos pues nunca pudieron vivir de acuerdo a la palabra de Dios y rechazaron a quien los podría salvar de la condenación, pues se van a perder.
Dice, y luego dice el versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ahora, tenemos que notar que está hablando de muertos, pero muertos que se van a parar delante de Dios y van a ser juzgados, y ellos van a estar aparentemente con vida. Pero es una vida, como lo dije hace un momento, el alma está viva, siente, duele, padece, ve, mira, habla, pero muertos espiritualmente. Entonces, dice el verso 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y luego dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida. ¿A cuál libro de la vida se refiere? A la vida del Cordero, a la vida del Señor Jesucristo. Dice, fue lanzado al lago de fuego. Y el lago de fuego es algo diferente al infierno. Del infierno van a salir para entrar a ese juicio del trono blanco que está en Apocalipsis, el pasaje que acabamos de leer, capítulo 20, versículo 11 al 15, y de ahí serán lanzados al lago de fuego. Entonces, en la siguiente diapositiva vemos ahí que en el verso 46 del capítulo 25 de Mateo, dice, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Muy bien. Así que el alma es eterna. El alma es eterna. Ella continúa en un estado vivo con sus sentidos activos. Unas irán al infierno y otras irán al cielo, dependiendo de la decisión que cada uno de nosotros hayamos tomado. La decisión es tuya, la decisión es mía. Dios no quiere que nadie se pierda, Dios no quiere que nadie vaya al infierno, vaya a la condenación, pero yo soy el que decido si le creo a Jesucristo, si acepto la palabra de Dios, o la rechazo, ya sea por vergüenza, ya sea por lo que sea, las personas, o por orgullo. Las personas a veces se obstinan por rechazar la verdad, rechazar la palabra de Dios, porque les incomoda, les molesta, les cae mal el predicador o el X, cualquier cosa que sea, pero se obstinan en rechazar la palabra de Dios y desafortunadamente pasarán a un lugar horrible de tormento. Ahora, tú decides y yo decido si aceptas a Jesucristo o sigues continuando la vida que llevas alejada de Dios en tus pecados. Ahora, las almas que van al cielo, la Biblia lo menciona como la vida eterna o la salvación. Si vemos ahí en el verso 46, el Señor Jesucristo ahí hace la distinción, dice, estos irán al castigo eterno, que es la condenación eterna, y o sea, son almas que van a pasar a un castigo donde serán atormentadas. Claro que en el día del juicio, al final, los cuerpos se van a levantar, se van a unir y van a ser lanzados al lago de fuego con todo y todo. Ahora, dice, y los justos a la vida eterna. La vida eterna es con nuestro Señor Jesucristo en el cielo, en su reino. Yo estaba pensando en esto y digo, wow, qué glorioso será ese día. Qué glorioso será cuando sea que muramos, o sea que el Señor arrebate la iglesia, que pasemos a ese lugar maravilloso que nuestra mente no lo puede imaginar. Nos vamos por lo que dice la Biblia, lo presenta, como lo presenta, un lugar glorioso. El apóstol Pablo, que él estuvo allá, dice que era algo que con palabras no se puede describir. También el apóstol Juan estuvo allá, él fue llevado y él es el que nos da la revelación. Bueno, la revelación viene del Señor Jesucristo, viene de Dios, pero fue dada a Juan y Juan la escribe, y es lo que tenemos en el libro de Apocalipsis, y ahí vemos cosas tan gloriosas en el capítulo 4, capítulo 5, las cosas que están sucediendo allá. Pero no podemos
imaginar qué se sentirá, qué será estar allá tan glorioso, lo que vamos a estar haciendo por toda una eternidad. Por eso estamos haciendo la invitación a todas las personas que vengan a Cristo. Porque desde el momento que la persona tiene el nuevo nacimiento, hay un cambio de vida, hay paz, hay bendición, tenemos la protección del Señor. No importa que nos critiquen, no importa que nos juzguen, no importa que digamos que estamos locos, no importa que digan que no, que dejaste la religión, que te cambiaste de religión. A mí, ¿qué me importa la religión? A mí lo que me importa es la salvación de mi alma. Yo no quiero ir al infierno, yo quiero ir a estar con mi Señor Jesucristo. El versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Yo creo en el Señor Jesucristo, el Hijo es el Señor Jesucristo, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, ya está la ira de Dios sobre las personas, porque pues todos somos pecadores, estamos en pecado, la ira de Dios está sobre de nosotros, a menos de que aceptemos el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que Él fue el que pagó el precio de nuestros pecados. Él cargó en Él el pecado de todo el mundo, pero hay quienes dicen, no me interesa, no lo necesito, no quiero, prefieren seguir creyéndole al religioso, al líder religioso, a su religión. No importa qué religión sea, qué denominación sea, todos necesitamos a Jesucristo. Una vez más vemos ahí el versículo 24, dice del Evangelio de Juan, en la siguiente diapositiva, dice, de cierto, dice el Señor Jesucristo, de cierto os digo, en otras palabras, te aseguro que esto es la verdad. El que oye mi palabra y cree al que me envió, a Dios el Padre, dice, tiene vida eterna. Y luego da la seguridad de que no vendrá a condenación. Yo muchas veces he preguntado a personas que dicen que la salvación se pierde. Bueno, ¿en qué momento la pierdes? Porque si tienes vida eterna, pues la vida eterna no deja de ser eterna. Yo tengo la vida eterna. Entonces, si es eterna, ¿en qué momento se puede perder? Eso es una doctrina totalmente errónea, falsa. Y luego dice el Señor, y no vendrá condenación. Entonces, si yo me pongo a decir que la salvación se pierde, le estoy diciendo al Señor Jesucristo que Él es un mentiroso. Porque Él a mí me promete vida eterna si yo escucho su palabra, si yo creo a Dios el Padre, si le he creído al Señor Jesucristo y lo he aceptado como mi Señor y Salvador. Él me dice que tengo vida eterna. Él me dice que yo no voy a ir a condenación. Él me dice que he pasado de muerte a vida, y eso es bien importante. Ahora, de acuerdo a estas palabras del Señor Jesucristo, hay dos requisitos para obtener la vida eterna. Una, oír su palabra. Dos, creer a Dios el Padre. Esos son los dos requisitos que el Señor Jesucristo pone en este versículo. Y luego da la seguridad de tener la vida eterna, da la seguridad de no ir a condenación y da la seguridad de que hemos pasado de la muerte a la vida. Ahora, cuando habla de oírlas, de oír la palabra de Dios, se refiere a aquellas personas que disponen su corazón, han dispuesto en su corazón a no rechazarlas. Aunque a mí me ofenda la palabra de Dios, aunque a mí me incomoden y aunque no me gusten, porque si la persona está viviendo en algún tipo de pecado y se predica contra ese pecado, la persona se puede ofender, la persona se puede incomodar. Yo lo digo por experiencia propia. Cuando yo comencé a ir a una iglesia evangélica que ahí me predicaban la palabra de Dios, pues había cosas que me incomodaban porque yo sabía que yo estaba viviendo en ese pecado y incomodan, pero gracias a Dios que Dios me
me sostuvo, me detuvo para que no me fuera, aunque me incomodaran y aunque no me gustaran las palabras. Pero llegó el momento en que la recibí, la acepté, la creí y yo dije, Señor, yo necesito un cambio en mi vida. Yo no puedo cambiar, yo no puedo dejar de hacer esas cosas, pero yo no quiero ir al infierno. Yo no quiero perderme, yo quiero salvarme, yo te necesito, yo necesito tu ayuda. Ahora, todos, tú y yo, necesitamos cambiar nuestras vidas. Cuando ya hemos venido al Señor Jesucristo y somos cristianos, continúa una santificación hasta que el Señor Jesucristo venga por su iglesia o hasta que muramos. O sea, este cuerpo muera. Porque cuando lleguemos allá vamos a ser perfectos. Pero aquí no somos perfectos. Pero cuando ya hemos creído y ya tenemos esa vida eterna, ya nos da la seguridad de que no vamos a ir a condenación, nos da la seguridad de que hemos pasado de muerte a vida, aún continuamos en una santificación. Hay cosas que todavía tenemos que dejar, pero no para ser salvos, sino porque ya fuimos salvos, porque el Espíritu Santo que vive en nosotros y usa su palabra para que continuemos santificándonos. Ahora, de acuerdo a todas estas palabras que he estado diciendo y de acuerdo al oír su palabra y creer en Dios el Padre, vamos a ver un ejemplo de María, hermana de Lázaro. Ahí en la siguiente diapositiva dice la palabra de Dios que Jesús llegó ahí. Marta lo recibió en casa. Pero Marta tenía una hermana que se llamaba María. Ahora, Marta, ella andaba muy afanada con muchos quehaceres, no rechazó a Jesucristo, lo recibió en su casa, pero ella andaba afanada y muy ocupada en muchos quehaceres. Pero vea qué interesante que María, dice que ella, sentándose a los pies de Jesús, dice, oía su palabra. O sea, estaba más interesada en estar escuchando la palabra que cualquier otra cosa. Entonces, esa es una de las formas que el Señor Jesucristo menciona, el que oye mi palabra, o sea, el que se interesa en esa palabra, pero hay gente que no le interesa. Ah, sí, dice, sí, yo creo, pero no le interesa. Entonces, si no hay ese interés en nosotros hacia la palabra de Dios, es porque no hay hambre de ella. Y si no hay hambre de ella, yo tengo que preguntarme, tengo que cuestionarme si verdaderamente he sido salvo, si verdaderamente tengo la vida eterna, si verdaderamente he pasado de la muerte a la vida y si verdaderamente no voy a ir a condenación. Ahora, tenemos también el ejemplo de los judíos, que las palabras de Jesucristo no entraban en sus corazones. En la siguiente diapositiva, en Juan 8:37 y versículo 43, vemos ahí, dice el versículo 37, sé que sois descendientes de Abraham. O sea, porque ellos eran de la descendencia de Abraham, así como aquel hombre rico que se fue al infierno y que está en el infierno todavía, estos también pues eran descendientes de Abraham y ellos creían que por ser descendientes de Abraham ya estaban bien, estaban salvados y estaban muy bien, estaban salvados, por decirlo de esa manera. Así como muchas personas hoy en nuestros días, gente religiosa, piensa que son salvados o son salvos por pertenecer a X religión y porque van y se meten ahí en ese templo y todo eso, aunque no les interesa la palabra de Dios. Si tú vas y les muestras la Biblia, la palabra de Dios, dice, no, es que tú vienes con otra religión y no quieren escuchar la palabra de Dios. Bueno, estas personas, les dice el Señor Jesucristo, porque fue el Señor Jesucristo quien se los dijo, sé que soy descendientes de Abraham. Dice, pero procuráis matarme. ¿Cuál era la razón por la cual lo procuraban matar? Pues les caía mal, les incomodaba. Tenían odio hacia el Señor Jesucristo, pero ¿cuál era la razón? Dice, porque mi palabra no haya cabida en ustedes, no puede entrar, les molesta, les incomoda. Y si tú sigues leyendo en ese capítulo, al final lo lees en tu casa, trataron de matar al Señor Jesucristo. Lo trataron de apedrear, él tuvo que irse. Dice el versículo 43,
¿por qué no entendéis mi lenguaje? Les hace esta pregunta, ¿por qué no lo entienden? Y luego le dice, porque no podéis escuchar mi palabra. No, no les entra, no les entra. No haya cabida. Entonces, cuando la palabra de Dios la rechazan y no haya cabida en la persona, la tendencia es irse, agarrarla contra el predicador, se molestan, lo odian, agarran odio y algunas personas dicen mejor me alejo de esta persona, y eso yo lo he visto muchas veces, algunas personas que prefieren mejor alejarse de uno. Pero es triste a uno, a mí me da tristeza porque uno ya sabe la razón del por qué se alejan, cuál es la razón. Así que tenemos que examinar nuestras vidas hoy, que aún estamos a tiempo. Gracias a Dios, porque hasta aquí Dios nos ha prestado la vida. Esta mañana pudimos abrir nuestros ojos, este día, cuando cualquiera que escuche este mensaje, esta predicación, si Dios te da la oportunidad de escucharla, dale gracias a Dios porque pudiste abrir tus ojos por la mañana, aún tienes respiración, aún estás con vida, aún estás en este planeta Tierra, y si no tienes la vida eterna, es el momento que tú puedas obtener esa vida eterna. Así es de que examinemos nuestras vidas hoy, que aún estamos a tiempo, antes que sea demasiado tarde. Escucha las palabras del Señor Jesucristo. Créele a Dios el Padre. Créele a las palabras de la Biblia, que es la palabra de Dios, no en las palabras de los hombres, porque hay muchas personas que piensan que tienen la vida eterna, pero están engañados con una religión. Nosotros no necesitamos religión, necesitamos comunión, la relación con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial, por medio del Espíritu Santo, a través de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, haber nacido de nuevo. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, precisamente ahí en el Evangelio de Juan, no lo vamos a ver ahorita, pero el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, Nicodemo es un hombre muy, muy religioso, y le dice, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Nicodemo pregunta, ¿y cómo puede ser eso? Bueno, dice, lo que es nacido la carne, carne es. Lo que es nacido el espíritu, espíritu es. No te maravilles de esto, pero necesitas nacer del agua y del espíritu. Y cuando menciona el agua, está dando a entender la palabra de Dios. La predicación de la palabra de Dios, cuando la persona la cree, se humilla, se arrepiente y acepta a Jesucristo, Dios nos da el Espíritu Santo y la persona viene a tener ese nuevo nacimiento, a nacer de nuevo. Y esas son precisamente las palabras del Señor Jesucristo. Ahora, Jesucristo, Él es el único que puede darnos la vida eterna. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Dice la palabra de Dios aquí, la siguiente, bueno, esta es la del versículo 24, pero vamos a ver en primera de Juan, en la siguiente diapositiva. Dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Es el apóstol Juan quien está hablando, o es quien escribió esta epístola. Él ya tenía la vida eterna, él tenía la salvación, había creído en el Señor Jesucristo. Dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y luego dice las siguientes palabras, y esta vida está en su Hijo, Jesucristo. Y luego dice el versículo 12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Dice, el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Allá un versículo que leímos hace un momento, dice que el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El momento que esa persona muere, pasa al infierno. Inmediatamente pasa ese tormento horrible.
A veces yo me pongo a pensar cuando una persona muere y murió sin Cristo, habiéndole hablado de la palabra de Dios, pero él rechazó a Jesucristo, no quiso y murió. Y wow, uno dice, no quisiera uno ni pensar o imaginarte esa persona que está en un lugar tormentoso, un lugar horrible. Pero no solamente eso, sino que para lo único que va a salir ahí es para ir al trono blanco, ser juzgado, hacerle ver el por qué está en ese lugar o por qué estuvo en ese lugar de tormento, y de ahí será lanzado al lago de fuego y le van a dar la razón del por qué. ¿Por qué? Porque rechazó la salvación en Cristo Jesús. No porque haya pecado, porque todos somos pecadores. El apóstol Pedro, el apóstol Juan eran pecadores también. El apóstol Pablo era un pecador. El apóstol Juan se incluye en muchos de cuando habla del pecado, dice, eran pecadores. Pero la diferencia está en recibir ese sacrificio perfecto que hizo el Señor Jesucristo, entregando su vida, derramando su preciosa sangre, dando su vida en rescate por nosotros. Cuando yo digo, Señor, yo necesito la salvación que tú viniste a darnos, a proveernos, yo quiero aceptar el sacrificio de Cristo. Ahí es donde está la diferencia. Pasas de muerte a vida, pasas a tener esa vida que la palabra de Dios dice. Dice el versículo 12, lo vuelvo a leer, el que tiene al Hijo. Si tú aceptas a Jesucristo en tu vida, en tu corazón, dice, tiene la vida. Y luego dice en las siguientes palabras, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que si la persona no tiene la vida y se muere, pasa a la condenación. Y dice el versículo 3, estas cosas os he escrito a vosotros, a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el Hijo de Dios, para que sigas creyendo, sigas confiando en Él. La última diapositiva dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Guárdate de dejarte llevar por falsas enseñanzas. Lee la Biblia, escudriña las Escrituras. Mira que la salvación solamente está en Cristo Jesús, nadie más. Hay gente que anda creyendo en el mono, en el ídolo, en X, pero solamente en Cristo hay salvación. Fíjate lo que dice este versículo, hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Qué es un ídolo? Cualquier cosa que se interpone entre Dios, el creador del universo, entre Jesucristo y nosotros. Eso es un ídolo. Nadie más se merece la honra y la gloria. Solamente Jesucristo. Él fue el único que murió por nosotros. No murió nadie más por nosotros. Fue Jesucristo. Y en Él he depositado toda mi confianza. Si tú estás depositando tu confianza en cualquier otra cosa, ten cuidado, porque eso es idolatría. Pero si Dios te ha hablado hoy, busca, pídele al Señor dirección. Dile, Señor, yo te necesito, yo necesito dirección, yo necesito saber más, yo necesito salir de esta confusión. Porque cuando nosotros estamos sin Cristo, estamos confiando en religión. Y cuando nos hablan de la verdad, de la palabra de Dios, a veces estamos todos confundidos y decimos, ¿y ahora qué? ¿Cuál es la verdad? Bueno, pues pídele al Señor, así como yo le pedí y como muchos le hemos pedido, Señor, Señor Jesucristo, quiero saber la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es la verdad. Que Dios les bendiga. Vamos ahora. Padre, gracias, Señor, por su amor, por su misericordia. Gracias por su palabra. Bendiga, Señor, a todas las personas que escucharon en este momento y aquellas que escucharán. Y ruego por aquellas personas, Señor, que aún no tienen la vida eterna, que usted tenga misericordia. Y que algunas personas dobleguen su corazón, se humillen y le pregunten a usted, Señor, clamen a usted y digan, Señor, yo necesito la salvación en Cristo Jesús. Amén.
Que Dios les bendiga, hermanos.